sociales, a través de los medios. Me gusta preguntarle a los hermanos presentes, ¿por qué este tiempo es el tiempo de las noticias, supuestamente? Después viene la apertura para la adoración. Hay que dividir los tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahorita yo les puedo preguntar abiertamente, si ustedes tienen alguna noticia en especial, es el punto. Lo dicen, lo expresan, lo escuchamos, hablan, es el tiempo de las noticias, después abrimos para la adoración. Si tienen alguna noticia, hermanos, porque estábamos viendo a través del hermano Carlos y otros hermanos que no tenemos noticias oficiales para nosotros. Hubieron bautismos, pero ya fueron anunciados en otro sector, aunque también nosotros muchos ya lo sabemos. ¿Noticias? Si no las hay, hermanos, pues vamos a comenzar con la apertura para nuestro culto de adoración, que solamente se puede ofrecer hoy, cada primer día de la semana, el día del Señor. Llamarle culto a las otras noches cuando hay disposición de hacer reuniones, no son cultos, son tiempos para preparación, para ofrecerlos hoy. Yo siento que el cristiano se prepara toda la semana vivimos pensando cómo ser mejor cada día para la gloria del Señor. Es verdad que somos seres humanos, cada uno tendrá sus propias dificultades, pero en medio de ellas vamos orándole al Señor que nos vaya tendiendo la mano para salir adelante, y luego vamos preparándonos cada día, sabiendo que el día del culto, que es el día de ofrecimiento, hoy vamos a ofrecerlo. Usted trae su corazón preparado, prepárese para ofrecerlo hoy. Lo demás Dios lo sabrá. Pero hermanos, la iglesia del Señor se reunía cada primer día de la semana y dice la palabra de Dios, y perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles, que es enseñanza, en la comunión unos con otros, que es personal, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Luego, Juan 4:24, me gusta leer este texto porque el Señor siempre ha buscado la perfecta adoración a su nombre, por eso lo quiero leer antes de 4:24, para que preparemos nuestros corazones. La palabra de Dios dice así, ¿verdad? Desde el 23, mas la hora viene, y ahora es, que es hoy, que es cuando ya la iglesia, cuando ya Cristo resucita de los muertos, establece su iglesia. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que no fue en espíritu todos los que le adoraron, porque Dios hizo algo de alguna manera, pero hoy es directamente en espíritu. ¿Por qué? Y es lo que dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios nos ha buscado para que le adoremos, así que ofrezcámosle adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran, es usted y yo, en espíritu y en verdad, es necesario que adoremos, dice la palabra de Dios. Así que bendito sea tu nombre que nos ha aceptado para que le adoremos. Nos ha abierto el cielo para que esta adoración esté comunicada con el cielo directamente, aunque la carne no lo cree, la carne no lo siente, pero el espíritu lo sabe. Muy bien, gracias a Dios, hermanos, por un día más que Dios nos da la oportunidad de compartir estas cosas. Y yo una vez dije que en el culto de adoración solo que habían 5 actos especiales que se ofrecían a Dios. Y hubo alguien que me criticó por ahí y dijo, ¿verdad? No puede ser, que no sé qué, no sé cuánto. Pero esto es el culto de adoración en ofrecimiento, maneras de adorar en particular, como dice la palabra de Dios. Hay varias maneras en las cuales adoramos a Dios, pero el ofrecimiento, el culto es hoy. Cantos, oración, cena del Señor, ofrenda y la enseñanza. Si falta uno de ellos, no es culto a Dios.
Muy bien. Vamos entonces a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a orar, acompáñame. Y a mí no me gusta, hermanos, les voy a decir algo claro, no me gusta llamar a los hermanos. No me gusta, no sé, no siento bien decirles pónganse de pie porque yo siento como que estoy poniendo algo de mi autoridad y no tengo ninguna. Nadie tiene autoridad más que la del Señor en su reino. Vamos a orar como estamos. Usted lo prefiere así como usted lo desee. Oramos, hermanos. Oh buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en cada corazón de tus hijos. En esta hora te damos gracias, Padre, porque nos tienes con vida, porque nos das la oportunidad de estar presentes. Con aquel deseo ardiente, oh Padre Celestial, de glorificar tu nombre, de poner en alto tu poder y tu gloria manifestada en Cristo Jesús cuando le levantaste de los muertos. Gracias, Padre Santo, por esta preciosa oportunidad que nos concedes de hablar contigo y de saber que estás atento a nuestras plegarias. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos, porque nos has bendecido a pesar de algunas dificultades que enfrentamos en esta tierra. Nos has bendecido, nos has sacado adelante. Gracias, Señor, por los enfermos de tu reino, de la iglesia que están en pie, a pesar que muchos no pueden estar aquí, como mi esposa, en esta hora delante de tu pueblo aquí presente. Hago claras estas palabras de ricas bendiciones por tenerla con vida hasta este momento. Sabemos, Padre, y saben muchos hermanos, que ella está sufriendo, pero tú sabes, Señor, que le amas y a pesar de ese sufrimiento y preocupación de tu siervo, ella podrá soportarlo junto a mí, yo con ella. Así también, dame poder para poder soportar estas cosas y amor para con ella y para con cada uno de mis hermanos que estamos presentes y no estamos acá. Bendícenos a todos, ayúdanos para que presentemos ese culto perfecto que tú esperas de parte de nuestros corazones. Padre Santo, rogamos la bendición para cada hermano acá presente, para los que no han podido llegar, para los que vienen en camino, para aquellos que se quedaron en casa por las razones que ya conocen. Bendice, Padre, a los ancianos, diáconos y cada miembro. Bendice al hermano que expone tu palabra con el deseo ardiente de que tu iglesia crezca en conocimiento, sabiduría, grandeza y comunicación contigo. Padre Celestial, quédate con nosotros y que todo lo que hagamos hoy y siempre sea para gloria y alabanza de tu nombre. Padre Celestial, te damos gracias por todo, Padre Celestial, y ponemos a cada hermano y hermana en tus manos, de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga en toda la paz de la tierra. Bendice a las congregaciones que están reunidas con este deseo ardiente de poner en alto tu nombre solamente y no de glorias personales, porque sabemos, Padre, que debemos crecer en esto y te damos gracias por ayudarnos para crecer en esto. Saber que tú buscas gloria y honra en nuestros corazones. Quédate, Padre, lo rogamos todo, te damos gracias y lo esperamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No puedo abrir esta cosa. Puede salir, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Nuestra alabanza a nuestro Dios en este primer día de la semana. Las promesas de Jesús. Toda
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiándose que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos lo Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Es que podamos estar de pie, vamos a estar de pie, hermanos. Después de este canto, nuestro hermano Francisco queda para el mensaje de esta mañana. Habladme más de Cristo. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir
sus redes tiendan mi pie. Quiero tener en él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Habladme más de Cristo. Pueden sentarse. Señor les bendiga. Bien, amados hermanos, muy buenos días. Un gusto verlos, a nuestros hermanos que están acá en este salón. Ya nuestros niños salieron. La clase de los niños también es importante. Y también a nuestros hermanos que nos acompañan en diferentes lugares. Gracias por seguirnos acompañando hasta ahora. Bien pudiera usted tomar la decisión de no hacerlo. Hay muchas voces, muchas predicaciones, hay diversidad de temas que usted bien pudiera cambiar el canal y olvidarse de nosotros, pero le damos las gracias porque todavía está con nosotros. Le animamos a que no se canse de escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a pedir que nos coloquen en la pantalla capítulo 1, versículo 12 al 15. Cuando abrimos las Escrituras tenemos que preguntarnos cuál es la razón que el apóstol escribe. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay palabras como estas? ¿Y por qué nosotros deberíamos de meditar en ellas? ¿Cuál es la razón? Hay muchas pruebas difíciles que vienen a nuestra vida y a veces pensamos que ya Dios nos ha abandonado. Pero aquí están los textos. Y empezamos con el versículo 12. Si usted lo quiere leer conmigo en la pantalla, luego abre su Biblia para que podamos meditar en el tema que traemos esta mañana. Por esto, dice el escritor, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Vamos a parar un rato ahí. ¿Por qué volver otra vez, hermano, a leer las Escrituras? ¿Por qué no nos trae un tema diferente? ¿Por qué no nos habla de otra cosa? Porque es que lo conocido, hermanos, se nos olvida. Somos fáciles de mente fácil para olvidar, especialmente las cosas buenas. La gente va a aprender inglés y aprende a hablar las palabras malas primero, luego aprende las buenas y pasa el tiempo y se le olvidan las buenas. Ya no sabe cuál es, porque nuestra mente es así. Ahora, si carnalmente, físicamente, naturalmente somos así, ¿cuánto más espiritualmente? Por eso el escritor les dice a ellos, recordar estas cosas, aunque tú ya las sepas. Ya conozco 2 de Pedro, hermanos. De hecho, espero en el Señor que lo haya leído esta semana.
Pero él dice, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, o sea, seguros en lo que han creído, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Fíjese que estamos en un grave problema familiarmente en este país. Mamá se para ante un niño que mide apenas 1,5 pies y le dice, toma tu leche, termina de comer. Y el niño no quiere tomar la leche y no quiere terminar de comer. Mira, si no te lo tomas te doy uno, si no te lo tomas te doy otro, y así se lo lleva hasta que nunca dice nada. El niño no se toma la leche y es más, la desperdicia. Llega un momento donde se para enfrente de la comida y dice, ¿y otra vez esto? ¿Y qué le pusiste? O sea, como que él fue a trabajar o ella fue a trabajar y se desveló y entró a la cocina y preparó. No, sencillamente es un niño que no le han enseñado la verdad presente. Diferente sería que usted tenga el cinto o el cincho y dice, ¿te tomas un leche o te doy uno? O no te la tomaste, ahí va. Vamos a darle uno. Se lo advertí. Te dije, tómate la leche o te doy uno. No te la tomaste, te voy a dar uno. El apóstol Pedro está así aquí, hermanos. El apóstol Pedro les dice, despertaros con amonestación. O sea, no es solamente hablar, sino va a decir algunas cosas difíciles, inclusive de recibir. ¿Por qué? Dice él esto, 14, tenemos en la pantalla, ¿verdad? El versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Interesante, hermanos. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El Señor dice, me ha declarado. O sea, el Señor, hermanos, le habló por visión al apóstol Pedro de que pronto iba a partir de esta tierra. Pero si el apóstol Pedro hubiera sido de los falsos hermanos y falsos profetas y falsos maestros de nuestro tiempo, hubiera dicho, el Señor me declaró, pero yo declaro que voy a vivir. Como hace la gente de nuestro tiempo, hermanos. Yo declaro que hago esto, yo declaro que he hecho a Satanás de mí, que yo declaro, y no, hermanos, es la palabra declaro no sucede muchas veces en el Nuevo Testamento. Esto es sacado de gente que tiene que el apóstol Pedro coloca el cuadro clínico de ellos ante nosotros, y lo vamos a ver dentro de un rato. La enfermedad que ellos tienen. ¿Cuál es el problema? Esta es la razón que escribe, hermano. Él está a punto de irse con el Señor. Él está a punto de perder la vida, pongámoslo así. Él está a punto de entregar el cuerpo. Él está a punto de ser sacrificado, hermano. Y le urge que la iglesia no se canse en escuchar la palabra del Señor. Y le urge que la iglesia entienda, porque Él quiere dejar esto. Y quisiera también que me acompañara un poco más adelante en el capítulo 3, lo que dice en el versículo 1. Recuerde que el versículo 13, si está en pantalla, quisiera del capítulo 1, versículo 13, dejarlo en pantalla, hermano, y nosotros vamos a abrir las escrituras y vamos a ver el versículo 1 del capítulo 3. Espero que me estén siguiendo, ¿verdad, hermano? Capítulo 3, versículo 1, y en pantalla vamos a tener el capítulo 1, versículo 13. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto. Fíjese, allá en este que tenemos en la pantalla dice, el despertaros con amonestación.
O sea, no se duerma. Y no estamos hablando del sueño físico, sino el sueño espiritual. El decir no importa lo que pase. El despertaros con amonestación. Acá dice, en ambas despierto con exhortación. ¿Se fijó en eso? Pero hay algo más, hermanos. Y es lo que hacemos cada vez que predicamos la palabra del Señor. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es que hay un limpio entendimiento en cada uno de nosotros, hermanos, porque hemos sido salvos por Jesucristo. Y Él quiere despertar eso. Cada vez que usted escuche la palabra del Señor, en vez de decir, bueno, ¿por qué preparó este tema? ¿Y por qué regresamos a ella? ¿Y por qué otra vez vamos a hablar de esto? Está hablando de mí, de seguro alguien le dijo algo, alguien le contó, me miró, tiene una foto mía, ¿verdad? En su billetera, tal vez para acusarme, no sé. En vez de hacer eso, usted debe recordar que lo que se está tratando de hacer es quitar el polvo de aquello que nos deja ver claro, quitar el polvo de la limpia conciencia, porque hay una limpia conciencia que nos dice y nos dicta, hermanos, según las Escrituras, el camino que llevas está mal. Y no pensar en que no se trae algo contra mí, el predicador. Eso sería triste. Bueno, el apóstol Pedro nos deja una vez estas cosas, hermanos, porque él quiere que nosotros tengamos memoria y que sepamos estas cosas y que tengamos memoria de estas cosas para las próximas generaciones. Porque viene una generación atrás de ti, hermana, viene una generación atrás de ti y está viendo, está observando, está mirando, está absorbiendo la forma, la vivencia, la forma de vida que llevas, está viéndolo. Y hay una generación que está como a la orilla del río para cruzarlo, pero no lo han cruzado porque están viendo si vale la pena cruzar al otro lado, entregar la vida a Jesucristo. A ver si vale la pena, porque el que está allá nos está mostrando cómo se debe vivir. Pero si no vale la pena, hermanos, si es lo mismo, ¿para qué cruzamos? El apóstol Pedro, hermanos, escribe entonces estas palabras porque está a punto, hermanos, de irse con el Señor. ¿Y por qué lo escribe? Para despertar con amonestación nuestra limpia conciencia. Ahora bien, vamos entonces a leer a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vea usted cómo el apóstol Pedro se presenta. Primero en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, y lléveselo en el corazón por favor, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro se está colocando al mismo nivel que los hermanos a los que él escribe, a los que llamó en la primera epístola, que están dispersos. El mismo nivel. Vean que él no está diciendo soy superior, o a lo menos no está diciendo ustedes tienen una fe, no como la nuestra, pero tienen fe. Aquí dice una fe igualmente preciosa que la nuestra, o sea, compartimos esa misma fe. No hay un rango superior. El único que nos dirige es Jesucristo. Por eso en la iglesia del Señor no tenemos pastores, porque tenemos un solo pastor. No llamamos a nadie padre, porque el pastor nos dijo que no llamáramos a nadie padre aquí en la tierra. Tenemos un solo Padre en los cielos. No tenemos cabeza aquí en la tierra, porque tenemos una sola cabeza en el cielo. Y aquí está el apóstol Pedro diciendo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicados. Aquel hombre que los del Sanedrín llamaron gente que no tenía educación, aquí lo encontramos diciendo que la paz
y la gracia se les multiplique. Y esto sucede siempre con el Señor. Por eso la iglesia no puede echarse para atrás. Usted no puede echarse para atrás. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios existe solamente multiplicación. No hay resta, no hay suma, hay multiplicación. Y cuando usted recibe las bendiciones del Señor, serán siempre multiplicadas. Y cuando usted ofrece algo al Señor, el Señor se lo multiplica. Usted busca al Dios de paz y el Dios de paz le multiplica la paz, la tranquilidad. Vienen las tormentas, viene el abandono, viene la falta de la comida y usted está tranquilo porque usted sabe que tiene un Padre que siempre multiplica. Y aquí tenemos a su siervo que estuvo a la par de él y que más adelante nos dirá, vimos y oímos, dice la voz que venía desde el cielo, diciendo, sean multiplicadas. Y la iglesia aquí está pasando pruebas, está pasando luchas, está siendo atacada, el gobierno está en contra de ella, los están encarcelando y él les dice a ellos, paz y gracia os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, para que nosotros llevemos esto, hermanos, a un nivel superior de lo que nosotros vemos y oímos, dice el apóstol, por su divino poder. Nos han sido dadas por su divino poder. En otras palabras, es seguro. La vez pasada vimos que la gracia es de Dios y nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Hay quien debate y dice, salvo siempre salvos y no importa la vida que lleves. Bueno, ese es un peligro. Cuando nosotros aseguramos, o cuando las escrituras aseguran, y nosotros también pues creemos las escrituras, por eso aseguramos que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, lo que queremos decir es esto, es que cuando lleguemos al cielo, el Señor no va a decir, fíjese que ya no hay lugar, se llenó. Nos equivocamos, su nombre no estaba aquí. Mire, espérese un rato, vamos a ver qué hacemos para que entre. No, el Señor ha asegurado un lugar para cada uno de nosotros. Que nosotros creamos y nos aseguremos de que ese lugar sea nuestro, porque Él nos la ha otorgado, es otra cosa. Pero Él nos la ha otorgado por su divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, versículo 4, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por haber huido de esa corrupción, Dios nos ha otorgado, hermanos, una bendición tan grande. Por eso aparece el versículo 5, un texto bien conocido. Quisiera que lo pusieras en la pantalla, hermano, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Un texto bien conocido. ¿Sí se acuerdan de él, verdad, hermanos? Y si no se acuerdan, por lo menos ahora ya saben dónde está. Y si sabían dónde está, pero no se acordaban exactamente, aquí está. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Por qué tienen que decirle a la iglesia, pon diligencia, si ya has sido salvo? Y ya no hay necesidad de hacer muchas cosas. Es que hay necesidad, hermano. Por eso les dice lo siguiente en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea, no solamente fe, no solamente virtud, sino también conocimiento. Y este conocimiento es de la palabra del Señor, el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio.
Hay quien tiene fe, hay quien tiene conocimiento, hay quien es virtuoso, pero no tiene dominio propio. Ahí está el agujero delante de ellos y caen y vuelven a caer en la misma situación porque falta, hermanos, el dominio propio. Y lo más difícil para el cristiano y para el incrédulo también es el dominio propio. No sé si se acuerdan aquella historia del apóstol Pablo, donde se presentó ante un hombre y le predicó el evangelio y le dice: por poco, ¿se acuerdan? Me persuades a ser cristiano. ¿Por qué le dijo eso? Porque el texto dice: ¿y cuándo llegó al dominio propio? Dijo: no, tranquilo, esto no se puede. La vida que ese príncipe, rey o juez, el que estuviera ahí, era una vida perdida. ¿Y cuándo llegó al dominio propio? Porque no es fácil tener dominio propio. Bueno, tienen dominio propio, gloria a Dios, pero no tienen paciencia. Qué triste, hermano. Aquí está, así dice: dominio propio, luego el dominio propio la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Séllenlo todo con el amor. Versículo 8 es muy importante. Y quisiera que abra su Biblia y usted lo lea ahí, porque es necesario que usted también observe esto conmigo. Y mientras tanto vamos a pedir que nos ponga el versículo 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjese, aquello que es fe, aquello que es virtud, aquello que es conocimiento, afecto fraternal, amor, dominio propio, paciencia. Si estas cosas en vosotros abundan, si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Ahora voltee por favor acá y observe el versículo 9. Él dice: estas cosas deben abundar para que no estéis ociosos y sin frutos. Pero el versículo 9 nos dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Se fijó en eso? El que no tiene la fe, el que no tiene la virtud, el que no tiene la paciencia, el que no tiene el dominio propio. Estamos con muchas enfermedades, hermanos, porque el dominio propio no se nos enseñó a tiempo. Enfermedades físicas. Ahora espirituales es casi seguro. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo tengo fe, hermano, pero tienes la vista muy corta, porque te falta lo demás. O sea, el trabajo cristiano es de toda la vida. Vamos agregándonos, vamos descubriendo. Me gustaría estar en un nivel donde ya de plano no pasa nada, ya volteo a un lado y no pasa nada. No, estamos descubriendo todos los días en ese crecimiento. No te quedes ciego, olvidándote de la purificación de tus antiguos pecados. Versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quisiera que voltee al versículo 10. Dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muy bien, vamos a hacer un recuento de lo que hemos leído ahorita. En el versículo 4 dice: habiendo huido de la corrupción. Una vez que hemos huido de la corrupción, entonces estas cosas que mencionó de la fe en adelante, el versículo 5, en el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan. O sea, hemos dejado el mundo
Ahora los frutos son diferentes y deben abundar. ¿Para qué cosa? El versículo 10, al final del versículo 10, no caeréis jamás. Ahí está. Pero si no, vamos a caer, hermano. ¿Cuántos cristianos no tienen el rostro herido, lastimado? Bueno, aquí tal vez no sucede, o sí sucede, pero no nos damos cuenta. Pero cuando era niño veía a la gente que tomaba, los borrachitos, ¿no? Uno sabía que la persona tenía un vicio del alcohol. ¿Cómo? Cuando tenía el rostro marcado, ¿no? Uno dice, wow. ¿Por qué? Porque tristemente siempre se dan golpes duros, cicatrices. Pero usted sabe, como las escrituras enseñan, dice el borracho, no siente nada. ¿Para quién el golpe y para quién el ojo moretado? ¿Verdad? No siente nada. Me golpearon, me tiraron, no sentí nada. Así dice Proverbios. Pero espiritualmente, hermano, que es más difícil detectar, estamos así. Porque entramos a las aguas del bautismo y ahí nos quedamos. Y decimos, no, ya conocimiento, ese conocimiento yo ya lo tengo. O sea, necesito un conocimiento superior. Cuando en realidad lo que necesita es lo elemental. Empezar de abajo para que el Señor vaya iluminando en nuestros corazones. Por lo tanto, huimos de la corrupción, entonces abundan los frutos especiales en nosotros y no caeréis jamás. Por eso el apóstol Pedro escribe y les dice, por esto yo no dejaré de recordaros, el versículo 12, siempre estas cosas, aunque vosotros ya la sepáis. ¿Ya lo sabes, hermano? Gloria a Dios. Pero te las vamos a seguir recordando. Y él se amarra ahí, el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no es con engaño, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, hemos visto, dice él. Jesús para él no es cualquier individuo, sino dice su majestad. Pues cuando él recibió, versículo 17, quisiera que lo coloques en la pantalla, hermano, del capítulo 1. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Y qué faltó ahí? ¿Qué faltó ahí, hermanos? A ver, ¿alguien se acuerda? A él oír, gracias, no, como tiene máscara, pero no se sabe quién lo dijo. Pero gracias, ahí faltó ahí. Pero no había necesidad, porque el apóstol Pablo nos lo está presentando. Esto lo encontramos en el libro de Mateo. Dice, a él oír. A él oír. No escuchen otras voces. Y aquí el apóstol Pedro lo presenta ante nosotros, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego él dice, y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Y aquí viene, hermanos, un cuadro, más bien el cuadro clínico, de los que no aceptan la palabra de Dios tal como es. Versículo 19. Desde el versículo 19 hasta el capítulo 3, él nos presenta un cuadro, hermanos. Un cuadro de cómo Dios ve a los falsos cristianos, a los falsos maestros, a los falsos profetas. Tenemos también la palabra profética más segura, y no está hablando de profecías extras, está hablando del Antiguo Testamento.
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ahí está, del Antiguo Testamento, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no es el ser humano, tiene que ser con base a las Escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Quisiera que lo pusieras en la pantalla, hermano, el versículo 21, porque tenemos ahí una nota que ver. Versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, escúchelo, dice, hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Eso dice, hermano? ¿Lo leyó conmigo? No, eso no dice. ¿Qué dice? Hablaron. Es que ya no van a hablar. Es que ya hablaron. La profecía ya fue dada. No va a haber hombre, no va a haber persona que salga y el día de mañana y diga Dios me dijo y esto es lo que va a suceder, el fin del mundo. ¿Quieres saber acerca del fin del mundo? Vamos a las Escrituras. ¿Quieres saber por qué las enfermedades? Vamos a las Escrituras. ¿Quieres conocer por qué la ciencia está equivocada? Vamos a las Escrituras. Ahí está, hermano. Por eso el apóstol dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron. No hablarán, no hablan, sino que hablaron. Y este es el cuadro clínico que sigue a continuación, hermanos. El cuadro panorámico de lo que es destructivo. ¿Usted sabe lo que es destructivo, hermanos? Para el cuerpo, por ejemplo. Pongámoslo así rápido, un vicio, ¿no? El que le gusta fumar. Eso es algo destructivo para ese cuerpo. El que le gusta tomar está destruyendo su propio cuerpo. Eso es algo destructivo, los vicios, por ejemplo. Inclusive podemos pensar en otras cosas, pero aquí vamos a ver un cuadro panorámico de lo que es destructivo al cuerpo, hermanos, a la iglesia, a este lugar, a usted y a mí. Capítulo 2. El versículo 1, hermano, del capítulo 2, por favor, en la pantalla. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas. ¿Se fijó en eso? ¿O qué dice, hermano? Falsos maestros. ¿Por qué el apóstol Pedro no dijo falsos profetas? Porque ya no iban a haber profetas. O sea, la persona que sale en nuestro tiempo y que se anuncia con grandes cosas y sale en la televisión, en la radio y llama a la gente y la gente se le junta y dice soy profeta, básicamente está diciendo es un falso, ni siquiera es un falso profeta, porque ya profetas no iban a existir. Lo que sí iban a existir eran falsos maestros. Este ni siquiera es falso de los falsos, sino este no sabe ni siquiera en qué camina. Está más perdido que... Bueno, ahí déjenme. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, lo que hay dentro de la iglesia y lo que van a entrar son falsos maestros. Falsos maestros. Mire, la destrucción que traen, que destruirán o que introducirán, encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no poquitos, sino muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está, hermanos, encubiertos, herejías destructoras, y muchos, dice, seguirán sus disoluciones. Muchos. Y como ejemplo de castigo a ellos, el apóstol Pedro coloca eso. Esto es lo destructivo, hermanos, que esta gente entra encubiertamente. Son falsos maestros, entran encubiertamente con cosas destructivas. Y poco a poco van negando al Señor Jesús, hermanos. Poco a poco van negando. Y solo usted lo único que tiene que hacer es ir a YouTube y decir falso profeta, porque ni le ponen maestro, falso profeta que niega a Jesús. Y ya le va a salir una lista ahí. Es como cuando uno va a la librería, quiero comprar un libro acerca del amor, y hago clic, libro acerca del amor. 350,000 libros. No, con razón estamos perdidos. Todo el mundo hablando del amor, pero nadie lo practica. Bueno, usted puede hacer eso, ¿ves? Y se va a dar cuenta que abren las escrituras, abren la Biblia, lo abren, pero niegan a Jesucristo. Y entonces los incrédulos que están afuera, ¿verdad?, viéndonos, dicen, estos no saben ni lo que están haciendo. El camino del Señor es blasfemado. Ese es el peligro. Bien, entonces el apóstol Pedro coloca lo que será el castigo para ellos. Y castigo vívido, hermano. El versículo 4, quisiera que me acompañaras, hermano, en la pantalla, el versículo 4 hasta el versículo 7. Primero nos coloca, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los pone a la par de ellos, hermano. Por eso, hablar del Evangelio, predicar la palabra del Señor, es muy peligroso, ¿no? Porque si nos equivocamos, seremos colocados a la par de los ángeles que Dios no perdonó, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. O sea, todavía ya están en prisiones, ya están en el infierno, pero todavía esperan un juicio, el cual será superior, hermanos, a ese castigo donde están ahorita. Y toda alma que pecare, lo mismo, hermanos, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El segundo ejemplo que da, dice, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. En otras palabras, 8 personas de las millones de personas fueron salvadas. El tercer ejemplo, versículo 6. El versículo 6, hermano. Sodoma y Gomorra. 3 comparaciones horribles, que no se perdonó nada. Los ángeles no pueden regresar a la gloria, no pueden, está sellado para ellos, no poder arrepentirse. Y la falsedad es puesta así. Si no despiertas a tiempo, que Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de despertar a tiempo, si no despiertas a tiempo, vas a quedar igual a la par de ellos, no vas a poder salir de ahí. El mundo antiguo fue castigado totalmente. Y Sodoma y Gomorra, hermanos, fue reducido, dice el texto ahí, a cenizas. Totalmente, hermano, con todo lo que ahí había. Ese es el peligro, hermanos. Versículo 9. Vayan conmigo, por favor, al texto bíblico. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente
Esto debe llamarnos la atención, hermanos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Ahí está, no sé si está en la pantalla el versículo 10. ¿Sabe el Señor? Ahí está. Versículo 10. Mayormente, ¿quiénes están reservados para ese castigo del juicio de Dios? Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, andan en inmundicias y desprecian el señorío de Jesucristo. ¿Por qué eso es, hermano? O sea, pecar, recibir el pecado, agarrarlo conmigo, mantenerlo en mi vida, es básicamente, hermanos, despreciar el señorío de Jesucristo. Y usted no quiere estar en esa condición. Pero estos falsos maestros así estaban. Y aquí viene la aplicación para nosotros, que debemos tener cuidado. Porque no es solamente levantarse y hablar y predicar algo. Mira el versículo 10, ¿verdad? Inmundicia y desprecio en el señorío. Mire, dice atrevidos. ¿Se fijó en eso? Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Cuando era niño escuchaba muchas predicaciones de gente que tristemente no sabía lo que estaba diciendo. Y Dios quiera que hayan encontrado la verdad, porque si no, en estos momentos están en el mismo infierno. Yo no sé si usted alguna vez los ha escuchado, pero hablan de Satanás como que fuera cualquier individuo. Yo a Satanás lo traigo así como una pelota de fútbol y le doy su patada y se va para allá. O sea, son atrevidos por la ignorancia que hay en ellos. Usted no puede hablar de las potestades superiores. Dice atrevidos y contumaces. Yo le digo a Satanás, vete, y lo paro ahí. No es cierto. Eso es ser atrevido y ser contumaz. No temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11. Fíjese lo que sigue. Y esto es bien importante. Porque si ahí quedara, pues está bien, ya qué podemos hacer. No pasa nada. Pero en el versículo 11 dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni aun los ángeles en potencia dicen, yo agarro déjame, Señor. No dicen eso. Versículo 12, hermanos. Ahí está el peligro. Y aquí está la enfermedad que ellos tienen. El versículo 12, si usted lo lee conmigo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Las Sagradas Escrituras los llaman animales irracionales. ¿Y qué es un animal irracional? ¿Y para qué sirve un animal irracional? Lo coloca a la par, dice, nacido para presa y destrucción. Yo sé que usted tiene mascota en casa y yo también tengo uno. Ya viejito. Un día se nos perdió y no sabe cuánto lloré. Cuando se me perdió la segunda vez dije, no, ahora sí que se vaya. No, lo amamos mucho. Lo queremos. Pero no olvidamos que es una mascota. Es un animal irracional que ha sido capturado como presa. Y ahí lo tenemos. No puede darnos directrices. No se va a levantar un día a decir, papá Francisco, porque ahora le dice a la gente que son sus papás, ¿no? No sé, tal vez no me diga Francisco, yo papá Panchito. No, me hice un vasito de agua, veo que está enfermo. No va a poder decir eso. Es un animal irracional. Y aquí el apóstol Pedro compara al falso maestro, al que enseña
sin entender las escrituras, que para eso se levantó y será capturado como presa y caerá en su propia perdición. Y dice el versículo 13, ahora creo que abra su Biblia, léalo conmigo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14, colócalo en la pantalla, hermano, porque esto tiene que ver con nosotros. Ya no es el falso maestro. Entramos todos aquí, varones, entramos aquí. Aquí está, hermano. Aquí es donde debemos sostenernos y decir, Dios mío, estaré bien delante del Señor. Y no decir como Judas, ¿seré yo maestro? Dice, son animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Nacieron para eso. Dice, tienen los ojos llenos de ¿qué, hermano? ¿De qué tienen los ojos llenos? Ahí está, hermano. O sea, no pueden ver para un lado, no pueden ver para otro. Siempre están pensando en la maldad. No pueden ver a una pareja y decir, oh, si siempre están pensando mal. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Y lo peor, hermanos, es que seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, tienen un grave problema, están sus ojos llenos de adulterio y están habituados a la codicia, de que salgo adelante porque salgo adelante y no me importa cómo. Ahí están. Y como papá, también somos maestros. Y como hermanos, también somos maestros. Cuando tú traes a alguien a la iglesia, hermano, y lo empiezas a encaminar, esa pequeña maceta que has colocado y la pequeña hierba que empieza a salir, se va a comportar como tú. De hecho, hablando ya fuera de la Biblia, ¿no? Los árboles se comunican entre ellos, ¿no? No que tienen pensamientos, sino hay cierta comunicación entre ellos. Saben cuando un insecto ataca a uno y le avisa a otro para decir, esto es lo que, este insecto debes dejar subir sobre ti para que este otro no pase por él. Y espiritualmente es casi así. La gente va comportándose como tú te has comportado. Ahora imagínate que tienes los ojos llenos de adulterio. Ahora imagínate que tienes el corazón lleno de codicia. ¿Qué no hará ese individuo, hermano? Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora, ¿qué son estos? Recuerde que estamos viendo el cuadro de lo que destruye, ¿verdad? Ellos entran encubiertamente, traen herejías destructoras y niegan inclusive a Jesucristo. Se nos coloca el castigo que hay delante de que les va a tocar a ellos, como los ángeles, lo que les sucedió a los antiguos, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque son atrevidos, son contumaces. Y tristemente nacieron para esto, como un animal irracional. Ahora vamos a ver lo que son ellos. ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta de quiénes son? Versículo 17. Aquí vemos la figura de ellos. Esperamos no estar ahí, porque sería triste, hermanos. Esa es la figura que yo tengo, ¿verdad? Y tristemente vamos a ser castigados. Primero dice en el versículo 17, fuentes sin agua. Estos son fuentes sin agua. En otras palabras, es fuente, pero sin agua. ¿No ha visto usted una fuente sin agua? Una fuente llena de agua y está bien bonita, los niños te quieren jugar ahí, pero una fuente sin agua está toda verde, hermano, se ve fea.
Aquí dice, son fuentes sin agua. No hay agua. Alguien se acerca y no puede tomar de ellos. No puede saciar su sed de ellos, porque son fuentes sin agua. 2, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, vanas, son seductores con concupiscencias de la carne y disoluciones. Seducen, dice, con concupiscencias de la carne. Son fuentes sin agua, nubes que empujadas por cualquier cosa, y son seductores. Y el peligro viene aquí, hermanos, para usted y para mí. Cuando la gente dice la salvación ya la tenemos, no importa qué, vamos a llegar al cielo. Eso es lo de menos. Debemos tener cuidado. Hay mucha doctrina así. Salvos, siempre salvos. Pero estas nubes sin agua, estas fuentes sin agua, estas nubes empujadas por cualquier lado, estos seductores, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Se fijó en eso? Seducen, hermanos, a los que verdaderamente habían salido, entendieron el Evangelio, lo comprendieron, empezaron a caminar en el camino correcto, pero son seducidos, hermanos, por esta forma de vivir. Pues ¿quién no va a ser seducido así, hermano? Imagínense que traigamos un coro de mujeres así medio vestidas. ¿Quién no va a ser seducido así? Y empecemos a bailar. ¿Quién no va a ser seducido así, hermano? Seducen. Verdaderamente, a los que verdaderamente, ¿se fijó en eso? A los que fueron salvos realmente, los seducen. Y al ser seducidos, hermanos, perderán el premio de la salvación, porque les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así dice el apóstol Pedro. Vas a perderlo todo. Vas a perderlo todo. Por eso en el versículo 20 se nos dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Colócame el versículo 22 del capítulo 2 en la pantalla, hermano, porque ese es el peligro, hermanos. Podemos ser seducidos, capturados, esclavizados, hermanos. Y les puede suceder esto. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Se acuerda de animales irracionales? Lo vuelve a traer aquí, hermano. ¿Qué le sucedió? Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese es el peligro, hermano. Por eso él dice en el capítulo 3, colócalo en la pantalla, en el versículo 1. Por eso él dice lo siguiente. Y es aquí donde vamos a hacerle el llamado. Venga al Señor. Colóquese en manos del Señor. Arrepiéntase de sus pecados. No sea un falso hermano. No sea un individuo que ha sido seducido. Y si ha sido seducido por las maldades de este mundo, este abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo, quien perdona nuestros pecados. Por eso él dice, como ya con un corazón tierno, hermanos, casi cansado, casi a punto de expirar, él nos ha dicho que ya va a morir. Por eso él dice, amados,
Observe ese amor, hermano. Si nos quedáramos en esa palabra, amados, con eso bastaría. Y abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente a lo que se nos ha enseñado y decir que yo quiero seguir al Señor Jesús. El mundo no me conviene. Y aquí está, no solamente el apóstol Pedro, sino el Padre Celestial a través de su palabra. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Todo eso que nos colocó no era para menospreciar o despreciar, era para poner el cuadro, hermanos, de lo horrible que es ser un hermano falso, ser un maestro falso, y llevar filosofías de este mundo, tener los ojos llenos de adulterio, tener el corazón lleno de codicia. No es un menosprecio a la gente, sino es un despertar para que veamos claramente. Dice vuestro limpio entendimiento, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento y del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente. O sea, la gente se va a perder porque quiere ignorar voluntariamente. Así de sencillo. Que Dios despierte su limpio entendimiento esta mañana. Le invitamos, de verdad le invitamos a que entreguen sus vidas al Señor Jesús, a nuestros hermanos, a renovar, hermanos, nuestra fe en Él, estar convencidos de a quien hemos creído y ponernos de pie, hermanos, delante de Él y en paz. Y mientras nos ponemos de pie, le hacemos la invitación, venga a los pies del Señor, no se quede ahí. El Señor le ama, porque le ha dicho, amado, quiero despertar tu limpio entendimiento. Que Dios los bendiga. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que nos ha hablado en esta mañana, gracias a nuestro hermano Francisco. Dios nos ha hablado por medio de su palabra y nos ha aclarado que debemos estar preparados. Si hay amigos entre nosotros que quieran entregar su vida
a Jesucristo bautizándose, pueden quedarse de pie y entregar su vida, pueden pasar al frente mientras los demás hermanos se sientan. Muy bien, vamos a continuar con el servicio. Nuestro hermano que tiene la dirección de la Cena del Señor va a quedar con nosotros para poder participar cada uno de nosotros. Señor los bendiga, hermanos, cada uno que estamos acá reunidos y a los que de igual manera nos sirven a través de las plataformas. Toda la honra y la gloria es para nuestro Dios. Gracias al Señor que en esta mañana hemos podido escuchar su palabra a través de los labios de nuestro hermano. En este momento los invito a cada uno a que preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón. Ha llegado el momento de ser partícipes de los alimentos y hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Antes de ir a la lectura que estaremos leyendo en esta mañana, si algún hermano o hermana todavía no tiene los alimentos, que puede levantar su mano y así por los hermanos que están atrás pueden hacérsela llegar. Los que puedan acompañar, vamos al libro de Lucas 22, en el capítulo 22, del versículo 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor: llegó el día de los primeros panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al aposento un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los discípulos, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Después de esto vamos a ir a Dios en oración por el pan. Oremos, hermanos. Eterno Dios, Dios amado, que mora en las alturas de los cielos, en la tierra, en el corazón de todos sus hijos en esta mañana, amado Padre, llegamos hasta el trono de su divina presencia por medio de esta oración, para darle infinitamente gracias por este momento, oh Dios, el cual usted nos permite hacer partícipe, oh Dios, de los alimentos de su amado Hijo, hacer memoria, oh Dios, de todos los padecimientos de Él por cada uno de nosotros.
Le suplicamos su bendición, amado Padre, por este pan, el cual simboliza ese cuerpo maltratado en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Por medio de él, Jesús amado, hacemos esta oración, le damos gracias. Amén. Versículo 20. De igual manera, después que hubieron cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi nombre. Hace esto en memoria, hace en mi sangre, dice, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre que por quien es entregado. Después de esto, iremos a Dios en oración por el jugo de la vida. Oremos. Gran Dios y Padre nuestro, Dios amado, nuevamente llegamos hasta el trono de su divina presencia para agradecer infinitamente, oh Dios, que nos está permitido, oh Dios, ser partícipe de estos alimentos. En este momento, oh Dios, les suplicamos que bendigas el jugo de la vid, el cual simboliza, oh Dios, la sangre derramada por su amado para la redención de nuestros pecados. Suplicamos su bendición para cada uno de los que estamos haciendo partícipes. De igual manera, oh Dios, por cada una de sus iglesias sobre la faz de la tierra, que en este primer día de la semana hacemos memoria de esos padecimientos por cada uno de nosotros y por el mundo entero. Por medio de nuestro Salvador Cristo Jesús, hacemos esta oración y le damos gracias. Amén. Después de haber sido partícipe de los alimentos, nos queda un mandamiento más, el cual es la ofrenda. Sabemos que nuestro Dios nos ha bendecido grandemente y nos permiten estar acá, todos reunidos. Hemos llegado hasta acá por su amor y por misericordia por cada uno de nosotros. Sabemos que todo proviene de Él. En este momento venimos dispuestos a regresar un poco de lo mucho que el Señor nos bendice día con día. Vamos a estar leyendo, hermanos. Vamos a ir a Marcos. Vamos a estar leyendo en Marcos, en el capítulo 12, en el 41. Dice la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta pobre viuda echó más de todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía de su sustento. Con esto en mente iremos a Dios en oración por la ofrenda. Padre nuestro que está en los cielos, nuevamente llegamos al trono de su divina presencia, oh Dios, agradecidos infinitamente, oh Dios, por un día más de vida que nos ha concedido. Gracias, amado Padre, por toda buena y todo perfecto. Sabemos que todo, Dios, proviene de usted. Suplicamos, Dios, su bendición por esta ofrenda. Con tanto amor, oh Dios, sus hijos han preparado en este primer día de la semana. Suplicamos, Dios, su bendición por los hermanos, oh Dios, que van a estar en este momento escrutando su ofrenda, como también de igual manera, oh Dios, los que no lo puedan hacer. Suplicamos, amado Padre, que sea usted el que provea un medio, oh Dios, para que
en una nueva oportunidad ellos se puedan gozar de este mandamiento. De igual manera les suplicamos, Dios, su bendición por aquellos hermanos que tienen el privilegio de su administración. Les suplicamos, Dios, que les siga dando conocimiento, que les siga dando sabiduría para hermanos, para que de igual manera esta ofrenda pueda ser distribuida, Dios, conforme a su santa y bendita voluntad. Amado Padre, amado Dios, bendiga esta ofrenda y todas estas súplicas se las elevamos por medio de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano que tiene el privilegio de ayudarnos en la última oración se quedará con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir en oración para ser despedidos de este lugar, más no de la presencia de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, que se encuentra en los cielos y en la tierra y en todo lugar, Padre. Agradecido con usted estamos por habernos permitido llegar a este lugar para poder así alabar y glorificar su santo nombre, y también para poder llevar a cabo esta reunión como usted lo ha establecido, que cada primer día de la semana lo hagamos y lo cumplamos, porque así está establecido y así queda establecido por su Hijo. Le pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de los que aquí hemos estado escuchando su santa palabra. Le damos gracias, Señor, porque también tiene hijos preparados para poder así traer su palabra y enseñarlos todos los que estamos aquí, que somos sus hijos, Padre. Pedimos que bendiga a la familia del hermano Lux, que bendiga al hermano Lux también. Y gracias le damos, Señor, por el sermón que usted, por medio de él, lo trajo para poderlo así enseñarlos a nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de los que hemos estado aquí nuevamente y que nos lleve con bien a nuestros hogares, Padre, para que no nos descuidemos siempre de sus caminos, Señor, sino que siempre sigamos fiel adelante para poder así alcanzar la meta que usted mismo nos ha enseñado y que nuestro apóstol Pablo nos enseñó también, que en su palabra también él nos menciona todo esto. Pedimos, Señor, que lo guarde y que bendiga también a todas las congregaciones que en este momento están llevando a cabo y terminando las oraciones y las reuniones de acuerdo a la santa voluntad, Padre. Guárdenlo, Señor, protégenos, Señor, siempre. También le pedimos por todas las necesidades que sabemos que usted ya las sabe de antemano, de todas las reuniones, de todos los hermanos y todas las iglesias del mundo que se reúnen, Padre, que sabemos que hay mucha necesidad en todo, Señor. Bendiga estos tiempos difíciles en los cuales estamos pasando. Guárdelo siempre, Señor, llévelo siempre de su mano. Por Jesucristo nuestro Señor le pedimos todas estas cosas. Amén. Estamos despedidos, hermanos.